tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Nos encontramos a las 11:40 de la sesión de hoy viernes 17 de julio 2026 y como cada viernes vamos a proceder en los próximos minutos a analizar la situación del índice IBEX 35 y por supuesto de todos y cada uno de los componentes que actualmente forman parte del índice bursátil de referencia en el mercado español. Como siempre, como cada semana, iniciamos con la evolución del propio índice IBEX 35, el cual ya tenemos en pantalla con datos semanales, habitual escala temporal que utilizamos para estos análisis para adquirir un mayor contexto o perspectiva de lo que está aconteciendo en las últimas jornadas y qué impacto puede tener ello o está teniendo en sus respectivas estructuras tanto de medio como de largo plazo. Comenzamos, insisto, con el IBEX 35, actualmente cotizando en torno a los 19.215 puntos y si comparamos esa cota, esa cifra respecto al cierre del pasado viernes, estamos ante recortes del entorno del menos 0,89%, que por supuesto deben terminar de confirmarse al cierre tanto de la sesión de hoy viernes como por supuesto a cierre de vela semanal. Pero de momento con esta información que tenemos estamos viendo esa vela tipo interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo ligeramente superior al mínimo de la anterior vela semanal. Por tanto hablamos, insisto, de esa vela tipo interior, vela inside bar, que por definición hablamos de una vela de transición porque no tiene un impacto importante en lo que a la estructura de medio largo plazo, ni siquiera de muy corto plazo se refiere. Lo que sí llama la atención es que estamos ante una vela que se negocia, el rango negociado esta semana está en la parte inferior, en la mitad inferior del rango negociado la pasada semana, por tanto seguimos viendo cierto proceso de estancamiento insisto, en las últimas dos velas semanales al más estricto corto plazo. Sin embargo, hablamos de una vela tipo peonza, una vela totalmente natural, no hay un incremento o repunte de los niveles de volatilidad, tampoco asistimos a cortes descendentes por parte del MACD con datos semanales y tampoco asistimos a un incremento notable, al menos de momento, en lo que al volumen de contratación se refiere. Dicho de otro modo, hablamos de una semana de consolidación, de corrección al más estricto corto plazo, pero que tampoco deriva en un cambio significativo por parte del sentimiento de los inversores. Por tanto, seguimos manteniendo la misma premisa que veníamos manteniendo las últimas semanas, y es que hasta que el precio no nos demuestre lo contrario, debemos seguir manteniendo un tono constructivo o positivo. Es decir, consideramos que lo más probable sigue siendo para el IBEX 35 lograr resolver al alza sus actuales máximos anuales, concretamente los 19.879 puntos, que desde los niveles actuales permite proyectar un potencial alcista del más 3,4% aproximadamente. Hasta que el precio, insisto, no nos demuestre lo contrario, y para ello debería cerrar una vela semanal como mínimo por encima de esta directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de finales de marzo 2026. Como pueden ver, esto no está sucediendo, por tanto no nos adelantamos nunca a la acción del precio y dejamos que este sea el que dicte sentencia. Y de momento, tal y como podemos ver, como estamos argumentando de manera totalmente objetiva, entendemos que la situación sigue sin grandes cambios y por tanto el dominio de las compras sigue estando claramente presente también en el corto, medio y por supuesto en el largo plazo. Continuamos con las compañías y como siempre lo hacemos por orden alfabético. En pantalla tenemos la evolución con datos semanales de Acciona, compañía que cotiza actualmente en torno a los 244,6 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 2,24%. Una vela interior máximo bastante inferior al máximo anterior y mínimo ligeramente superior a los mínimos anteriores. Veníamos de una vela tipo envolvente bajista, incremento de los niveles de volatilidad y recientes cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas, como podemos apreciar, parten de zonas de extrema sobrecompra acumulada. De este modo entendemos que la amenaza a la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, está aumentando. Esa amenaza
está aumentando, por tanto no nos debería extrañar que en próximas semanas veamos ataques directos. Incluso la próxima semana sería perfectamente viable tener algún tipo de ataque directo a la viabilidad de esa directriz, siendo un cierre semanal por debajo de esta directriz que estamos citando, que estamos exponiendo, una señal de clara debilidad que podría poner en jaque el último mínimo creciente más importante, es decir, los mínimos de la vela tipo envolvente positiva que tuvimos en los 226,4 euros por acción. De momento, riesgos de corrección acotados al corto plazo, pero la amenaza va en aumento. Acciona Energías Renovables, cotizando en los 21,34 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte en estos momentos del menos 3,44%. Aquí se ve de manera mucho más clara, con máximos y mínimos decrecientes, de manera muy clara, insisto, respecto a los máximos y mínimos anteriores, perforando, como podemos apreciar, la directriz creciente, que en este caso parte o se origina desde los mínimos de principios de marzo 2026. De este modo, estamos viendo cómo este goteo bajista o este empeoramiento gana tracción, y lo podemos ver mediante los niveles de volatilidad. Con este histograma de color rojo podemos ver cómo la longitud de los histogramas va a un aumento semana tras semana. El corte descendente lo tenemos recientemente, incluso esta misma semana, por parte del MACD semanal. Por tanto, a nivel chartista y a nivel técnico, el empeoramiento, reitero, gana tracción. No nos debería de extrañar que tanto lo que queda de semana, lo que queda de sesión y de cara a la próxima semana veamos ataques, incluso perforaciones a los 21,21 euros por acción, que son los mínimos más importantes a vigilar al corto plazo en el activo bajo estudio, y cuya perforación, siendo un cierre de vela semanal por debajo de esos 21,21, una señal de clara debilidad por parte de Acciona Energías Renovables, puesto que el próximo soporte más significativo lo encontraríamos en este mínimo, los 19,76 euros por acción, es decir, estaríamos proyectando potenciales bajistas añadidos aproximadamente del menos 6,84%, reitero, desde el nivel de los 21,21 si estos son perforados a cierre de vela semanal. En cuanto a Acerinox, cotizando los 16,17 euros por acción, en términos semanales avances del más 2,99%. Atentos, porque si cierra la vela semanal por encima de la apertura anterior, por encima de los 15,99, estaríamos ante una vela tipo envolvente, con máximos y mínimos crecientes, por lo que estaríamos viendo que el rebote de las últimas semanas, con esos máximos y mínimos crecientes que ya tuvimos la pasada semana, con esa amplia sombra inferior, pues estaría ganando tracción, y de este modo tendríamos que las compras estarían ganando tracción, insisto, para atacar los actuales máximos anuales, los 17,11 euros por acción, cota que desde los niveles actuales presenta un potencial alcista del más 5,8% aproximadamente. Así que semana, insisto, muy positiva para el activo bajo estudio. En cuanto a ACS, cotizando en los 116 euros por acción, en términos semanales, una semana más de corrección, menos 3,33% en estos momentos, marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Amplísima sombra superior, cotizando ahora mismo pues con cuerpo bajista, muy cerquita de los mínimos semanales, y atacando directamente, por tanto, la viabilidad de soportes intermedios. Concretamente, recordamos el área de soporte que veníamos vigilando de los 116 y de los 113,9 euros por acción. Muy atentos, porque la próxima semana o las próximas semanas van a ser muy importantes, puesto que estamos en zona soporte. Podríamos tener algún tipo de reacción en el corto plazo por parte de la demanda o por parte de las compras, pero insisto, la inercia es claramente negativa, respaldada por un incremento gradual semana tras semana en lo que a los niveles de volatilidad se refiere. El momento negativo gana tracción, y de momento insistimos, pues el ataque a soportes lo tendremos tanto esta semana como de cara a las próximas semanas. Insisto, muy atentos, porque un cierre semanal por debajo de los 113,9 euros por acción podría habilitar extensiones bajistas hasta siguientes niveles de soporte. Y es que no encontramos un soporte, un mínimo creciente más importante, hasta la zona de los 96,20 euros por acción, lo cual querría decir que en términos chartistas
podría presentar un potencial bajista añadido del menos 15,54% desde los mínimos de la vela martillo que tuvimos a principios de junio de este mismo ejercicio 2026. Próximas semanas muy importantes para ACS. AENA cotizando los 26,08 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 3,19%, confirmando la vela tipo envolvente bajista que tuvimos la pasada semana. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y atacando directamente los soportes más importantes que veníamos vigilando de cara al corto plazo. Véanse tanto anteriores techos, ahora potenciales soportes, como este importante gap o hueco bajista abierto hace apenas unas 4 semanas. Concretamente nos referimos al soporte de los 26,04 y de los 25,94 euros por acción respectivamente. Como pueden ver, hemos marcado un mínimo esta semana por debajo de esas zonas, incluso en los 27,02 euros, lo cual quiere decir que el ataque está siendo directo y también son muy importantes las próximas semanas, incluso el cierre de esta misma semana, de hoy viernes 17 de julio, puesto que un cierre semanal o próximos cierres semanales por debajo de los 25,94, es decir, cerrar este gap o hueco positivo en términos semanales, podría habilitar extensiones bajistas que puedan atacar, como podemos ver, la viabilidad de la gran directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Volatilidad increciendo, el MACD que comienza a aplanarse. Bueno, como podemos ver, la situación comienza a ser preocupante en lo que al muy corto plazo se refiere. Podemos ver como chartismo y análisis técnico, lectura del precio y lectura de sus indicadores respectivamente hablando, pues se están denotando que efectivamente ese techo de corto plazo va tomando forma en las últimas semanas. Avanzamos con Amadeus, que cotiza en los 50,40 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 0,67%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, respetando por tanto las implicaciones bajistas que nos sugería la vela tipo envolvente bajista de la pasada semana. Por tanto, vemos un síntoma de deterioro, de estancamiento, que eso es por el lado negativo. Por el lado positivo tenemos señales que desarrollan esta amplia sombra inferior, una vela tipo martillo, mantiene soportes como por ejemplo los 48,54 por un lado y la directriz creciente por otro lado, pero insisto, tampoco tenemos ni grandes novedades por el lado bajista, tampoco grandes novedades por el lado alcista. Por tanto, consideramos o debemos clasificar la semana de Amadeus como una semana de transición. De hecho, la volatilidad pueden ver cómo se aplana y el MACD pues tampoco desarrolla grandes movimientos. En cuanto a ArcelorMittal, cotizando los 56,68, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 2,24%. Sin embargo, los máximos y mínimos son ascendentes. Tenemos una situación en la que, pues señales mixtas, ¿no? Amplia sombra superior, cuerpo bajista. Pues estamos en ese momento un poquito de ruido de mercado. El consenso de mercado, el sentimiento de los inversores no queda especialmente definido. Bueno, vamos a tomar un poquito de perspectiva y vamos a seguir vigilando estos soportes más próximos, concretamente los mínimos de hace 2 semanas, los 51,30. Vamos a trabajar sobre la idea de que mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 51,30, deberemos entender que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados en el activo bajo estudio. La volatilidad sí que es cierto que está aumentando gradualmente en las últimas semanas, pero nada especialmente preocupante. El precio, si adquirimos perspectiva, está muy pegado, muy cerquita de máximos anuales, los 62,56. La estructura de fondo es fuertemente alcista, así que pues estamos en un proceso correctivo de corto plazo, pero que de momento, insisto, queda acotado y parece que no va a más. En cuanto a Banco Sabadell, cotizando los 3,19 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 0,62%, vela interior, así que podemos ver cómo la volatilidad se estanca, el MACD no desarrolla grandes novedades. Reitero, podemos hablar de una semana totalmente de transición. Seguimos priorizando como contexto más probable que Banco Sabadell logre establecerse por encima de los 3,262, o dicho de otro modo, que logre registrar nuevos máximos anuales mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 15,545, en términos semanales un avance del más 1,2%, máximos y mínimos crecientes,
cuerpo alcista y, como podemos apreciar, una volatilidad, histograma de color rojo que podemos ver en la parte central, reduciendo posiciones, una longitud que gradualmente es inferior. De este modo cumple nuestro escenario principal, nuestro movimiento principal, y es el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 15,47 que fueron los que registró la pasada semana. Proyección para las próximas semanas, que vuelva a continuar registrando nuevos máximos anuales por encima de los máximos de esta misma semana, que a día de hoy, en estos momentos, quedan registrados o plasmados en los 15,645 euros por acción. En cuanto a CaixaBank, cotizando los 12,375, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 1,2%, una semana que tampoco nos deja una gran novedad ni en términos chartistas ni en términos técnicos. Por tanto, hablamos de una semana de transición, seguimos por encima de este soporte de los 11,89, 11,80 euros por acción, así que mientras tengamos cierres semanales por encima de ese soporte citado, debemos seguir entendiendo que lo más probable es que la tendencia siga ejerciendo influencia, es decir, que planteemos como contexto un movimiento más probable la superación de los actuales máximos anuales, actualmente en los 12,82 euros. Celnex cotizando los 24,81, en términos semanales hablamos de un avance muy ligero, del más 0,04%, prácticamente plano, y vemos como tanto tenemos una reacción de las compras con esta sombra inferior a partir de este soporte importante, soporte que podemos y debemos clasificar como estructural, los 25,17 y los 24,07 euros por acción, pero también vemos una reacción de las ventas con esa amplia sombra superior. Vela tipo doji en zona de soporte, pues hablamos de una semana de transición, debemos esperar todavía para tener más información de lo que está aconteciendo actualmente en el mercado, en este caso sobre Celnex, el desarrollo, el registro de más velas semanales para poder discernir si esta vela doji es algo puntual o si efectivamente termina desarrollando algún tipo de recuperación por parte de las compras. Mientras tanto, hasta que tengamos más información, seguimos priorizando la perforación de soportes, puesto que el contexto es claramente negativo en lo que al corto plazo se refiere. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando la situación, pero insisto, situación que sigue siendo realmente crítica en las próximas semanas para con Celnex. Colonial cotizando los 5,50 euros por acción. En términos semanales hablamos de un avance del más 1,10%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Fíjense en las amplísimas sombras inferiores que viene registrando en las últimas semanas. Ya lo veníamos comentando en los últimos informes cuando analizábamos Colonial, y esto está permitiendo que pues tengamos esta recuperación y que volvamos a aproximarnos a resistencias muy importantes. Concretamente nos referimos a toda esta zona de techos, que todos estos picos han sido rechazados más o menos en la zona de los 5,93 y los 5,594 euros por acción. Parece, da la sensación, con una tendencia positiva en el MACD semanal, con una volatilidad que permanece totalmente acotada, da la sensación que lo más probable es que en este caso Colonial busque en próximas semanas atacar directamente la parte alta de este importantísimo rango lateral que viene desarrollando en el largo plazo el activo bajo estudio. En cuanto a Enagas, cotizando los 16,80, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 0,24%, de momento registrando una vela martillo, vuelve a aparecer el dinero, vuelven a aparecer las ganas de comprar en la altura de la zona de anteriores techos, ahora soportes, perfectamente proyectado en torno a los 16,78 y los 16,57, pero por tanto tampoco vemos mucho más valor añadido en lo que está aconteciendo en el activo, ¿no? Semana de transición. Pues un cierre semanal por debajo de esos 16,57 habilitaría para pensar atacar siguientes soportes, que son soportes más importantes, los 15,87 y los 15,75. Más allá de estos niveles, la estructura sigue siendo fuertemente alcista, las lecturas por parte del MACD semanal son de extrema sobrecompra, de divergencias bajistas, por tanto algún tipo de descanso, ya sea este en tiempo o en forma, lejos de verlo como una debilidad, lo veríamos como un movimiento que sanearía la estructura alcista, que como podemos ver está fuertemente anclada en el activo bajo estudio.
Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 40,18, en términos semanales un avance del más 3,05%, desarrollando máximos y mínimos crecientes y tal y como podemos apreciar en pantalla, pues ya cada vez más próximo de alcanzar ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que veníamos trabajando. Recordamos los 41,08 euros por acción, cota que desde los niveles de cotización actual presenta un potencial mínimo de ascenso teórico del más 2,19%. Entendemos, por tanto, que de cara a las próximas semanas Endesa tiene capacidad para continuar avanzando y para continuar superando los 41,08, puesto que no tenemos señal de lo contrario. Volatilidad que sigue reduciendo, tendencia positiva incluso con recientes cortes ascendentes por parte del MACD semanal y un volumen de contratación que incluso mejora posiciones. Así que configuración muy positiva para con el activo bajo estudio. Todo lo contrario para Ferrovial en lo que al corto plazo se refiere, y es que Ferrovial, cotizando actualmente en los 55,34 euros, actualmente con recortes del menos 2,57% en términos semanales, marcando o registrando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y amenazando con perforar este soporte importante, los 56,09 y los 55,56 euros por acción. De este modo, un cierre semanal por debajo de esos 55,56 habilitaría para actualizar próximos objetivos bajistas rumbo al soporte secundario o de medio plazo perfectamente proyectado en torno a los 51,97 y los 51,20 euros por acción. Dicho otro modo, si cierra por debajo de los 50 de la cota, concretamente los 55,56, presentaría potenciales bajistas a partir de ese nivel, pues aproximadamente del menos 6,43 y del menos 7,81%, movimiento respaldado por incrementos en los niveles de volatilidad, y vemos como el momento negativo está fuertemente instalado en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, en lo que al MACD semanal se refiere. Fluidra cotizando los 18,14, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 3,30%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, por tanto cumpliendo con las expectativas de la vela envolvente bajista que tuvimos la pasada semana. De hecho, marcamos un mínimo por debajo de la parte baja del soporte que veníamos vigilando, recordamos los 17,86, y de este modo actualizamos la directriz bajista que parte desde los máximos de la semana de principios de febrero 2026. La presión a la viabilidad del soporte de los 18,32 17,86 permanece muy vigente, la volatilidad va increciendo y de este modo entendemos que sigue siendo altamente probable que tengamos cierres semanales o esta semana o en próximas semanas por debajo de los 17,86, mientras el precio nos demuestra lo contrario, y un cierre semanal por debajo de esos 17,86 habilitaría para proyectar próximos objetivos bajistas rumbo a los 16,98. Por tanto, estaríamos hablando que desde el punto de perforación de soporte proyectaríamos un potencial bajista añadido del menos 4,93%. En cuanto a Grifols, cotizando los 9,042, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 1,55%, pero como pueden ver, muy poco que destacar. Semana de transición en un contexto fuertemente bajista. Como venimos defendiendo las últimas semanas, esto no son buenas noticias. Un activo que está fuertemente bajista requiere de reacción positiva en zona de soporte, y aquí el soporte lo podemos identificar, esos 8,54, 8,354, pero la reacción posterior no está apareciendo. Las compras no están capitalizando, no están llevando a su favor ese soporte secundario de medio plazo que hemos descrito anteriormente. Semana de transición sigue con muy poco atractivo Grifols. En cuanto a Iberdrola, cotizando en los 21,22, lo que en términos semanales deriva en un avance concretamente del más 1,53%, intentando evitar pues que esta vela envolvente bajista de la pasada semana pues se fructifere o que se lleve a cabo en éxito pues de manera más evidente, ¿no? Los máximos y mínimos sí que es cierto que son máximos y mínimos decrecientes
respecto a la anterior vela semanal, pero insistimos, estamos en ese proceso de consolidación de corto plazo, parece que más en tiempo que en forma. Bueno, iremos viendo, pero de fondo la estructura sigue siendo claramente creciente y seguimos siendo muy optimistas para con este activo, o dicho de otro modo, cualquier proceso correctivo que pudiera desarrollarse totalmente natural en el corto plazo en el activo, esté lejos de verlo como una debilidad, a priori lo tomaríamos como una clara oportunidad de entrada en largo en el activo, reitero, porque es un activo que gusta y de qué manera al mercado. Avanzamos con Inditex, que cotiza en los 53,74, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 2,22%, máximos y mínimos decrecientes, confirmando la vela tipo envolvente bajista en zona de techo o resistencia significativa, como son los 57,29, y de este modo vemos cómo análisis técnico respalda lo anterior, incremento gradual en los niveles de volatilidad y un MACD semanal que atisba un inminente corte descendente. De este modo, un cierre semanal por debajo de los 53,96 o próximos cierres semanales por debajo de esa cota habilitarían para atacar directamente la viabilidad de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de septiembre 2025. Así que muy atentos en próximas semanas que ese goteo bajista pueda alcanzar ya la directriz más importante de los últimos meses en el activo. Indra cotizando en 48,75, en términos semanales una recuperación del 2,72%, pero que tampoco tiene un impacto, al menos de momento, especialmente importante. La volatilidad sigue siendo elevada, el momento sigue siendo negativo y análisis chartista sigue perfilando esta figura de hombro cabeza a hombro que estamos obligados a continuar vigilando. Seguimos vigilando por tanto mismos niveles, nada cambia, semana de transición, en un contexto en el que la perforación de los 45,86 nos llevaría a atacar directamente la viabilidad de esta línea clavicular que tenemos identificada en color naranja y también el soporte de los 43,20 y de los 42,55. Reitero, semana de transición, pero esto no es positivo, puesto que las señales de estancamiento siguen fuertemente ancladas en el activo bajo estudio. La señal positiva que requiere Indra para dar un golpe sobre la mesa es un cierre semanal por encima de los 57,65, movimiento que permitiría, insisto, dar ese golpe sobre la mesa y plantear que lo peor podría haber quedado atrás, incluso plantear ataques a los actuales máximos anuales perfectamente identificados en principios de marzo o a principios de marzo de 2026, concretamente los 65,77 euros por acción. IAG cotizando en los 5,25, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 4,78%, máximos y mínimos decrecientes, confirmando por tanto la vela tipo envolvente bajista. Sin embargo, seguimos dentro del rango generado hace 3 semanas, máximo en los 5,718, mínimo en la cota de los 5,195 euros por acción. Por tanto, tampoco estamos viendo un impacto especialmente significativo en las últimas semanas y no lo empezaremos a ver, al menos en términos mínimos, hasta que tengamos un cierre semanal por debajo de esos mínimos citados anteriormente, los 5,195 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esa cota o de esa referencia, una oportunidad para las ventas para atacar este gap o hueco alcista de los 5,005 euros por acción, por redondear la cifra de los 5 euros por acción. De momento un proceso correctivo de corto plazo totalmente natural, no altera, no cambia o modifica la estructura de máximos y mínimos crecientes, por tanto, pues bueno, una corrección que, insisto, pues no es de momento especialmente relevante. Laboratorio Robi cotizando en los 53,75, en términos semanales un recorte del menos 2,34%, con de nuevo una semana más con máximos y mínimos decrecientes y amenazando directamente el área o la zona de soportes que veníamos vigilando semanas anteriores, los 54,75 y los 52,88 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esta última referencia. Reitero, los 52,88, una oportunidad para las ventas para atacar siguientes zonas de soportes. Tampoco están muy lejos, hablaríamos de los 50,76, pero más allá de nuevos objetivos, lo que vemos es una presión claramente de las ventas, un dominio de las ventas que queda fuertemente identificado mediante el precio, evidentemente, pero también por análisis técnico, volatilidad que sigue siendo elevada, pese a que se estanca en las últimas semanas, y un momento fuertemente negativo instalado por parte del MACD semanal.
Continuamos con Logista, que cotiza en los 34,34 y atentos porque un cierre semanal por encima de la apertura previa, por encima de los 34,18, estaría confirmando una vela tipo envolvente alcista. De hecho, en términos semanales, actualmente subiendo el más 1,30%. Insisto, y ese cierre semanal por encima de los 34,18, pues se reforzaría la idea de atacar la parte alta del rango de las últimas, de la vela casi maestra, podríamos decir, de que tuvimos a principios o mitad de junio 2025, esos máximos anuales de los 34,48 euros por acción. Seguimos entendiendo, por tanto, que lo más probable es asistir próximamente a ese cierre semanal por encima de los 34,48, lo cual nos permitiría avanzar gradualmente al objetivo mínimo de ascenso teórico con el que seguimos trabajando en el caso logista, los 36,40 euros por acción, cota que desde los niveles actuales permite seguir proyectando un potencial alcista mínimo del más 5,94%. La aseguradora Mapfre cotizando los 4,486, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 1,59%, máximos y mínimos crecientes, incluso si cierra por encima de los 4,428, por encima de la apertura de la pasada vela semanal, confirmaría una vela tipo envolvente positiva, amplia sombra inferior en relación al rango generado esta misma semana, volatilidad increciendo, reduciendo posiciones y un MACD semanal en clara tendencia positiva. Todos los argumentos siguen girando en favor de mantener, de extender, tanto en tiempo como en forma, el proceso alcista del activo bajo estudio. Superamos o cumplimos objetivo, o mejor dicho, escenario principal, que era el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 4,468. Bueno, pues ahora mismo la idea sigue siendo la misma, pero con otra cota, ¿no? Con otra referencia. En próximas semanas continuar registrando nuevos máximos anuales por encima de los máximos de esta misma semana, que en estos momentos residen en los 4,486 euros por acción. Merlin Properties, que cotizando los 14,96 euros por acción, recortes en términos semanales del menos 0,6%, vela tipo martillo de nuevo con amplia sombra inferior, precisamente a la altura de esta directriz creciente que parte, como podemos apreciar, desde los mínimos de comienzos de abril 2025. De nuevo, insisto, aparece el dinero en esa referencia, así que vamos a ver si en próximas semanas es capaz de lograr recuperar posiciones y comenzar a desarrollar máximos y mínimos crecientes. Reitero, lo más importante es que las compras siguen respetando esta directriz. Empeoramiento lo tendríamos cuando tuviéramos cierre semanal por debajo de la directriz en primer lugar, y condición suficiente sería la perforación de este soporte intermedio, los 14,46, y concretamente anoten esta referencia de los 14,35 euros por acción. Cierres semanales por debajo de esos 14,35 sería una muy mala señal para el corto plazo en Merlin Properties. Naturgy cotizando los 28,96, avanzando el más 3,35% con máximos y mínimos crecientes, habilitando la apertura de un gap o de un hueco positivo, y de este modo pues confirmando las velas tipo martillo que tuvimos concretamente hace 2 semanas. De este modo, el activo busca atacar directamente la viabilidad de esta directriz bajista, la que parte desde los máximos anuales, y un cierre semanal por encima de esta directriz nos llevaría directamente ya a plantear ataques a resistencias más importantes, concretamente los 29,74 y los actuales máximos anuales de los 29,94 euros por acción. Tendencia fuertemente alcista de fondo. La última corrección ha sido totalmente proporcional en tiempo y en forma a lo que hemos subido desde los mínimos de marzo, así que la estructura sigue siendo pues interesante para volver a buscar algún tipo de reactivación en tiempo y forma de su fuerte estructura creciente de fondo. Puig cotizando los 16,78, lo que en términos semanales deriva en un avance muy ligero del más 0,06%, máximos y mínimos que son decrecientes, intentando respetar, mantener viva esta directriz creciente de las últimas semanas, que parte desde los mínimos de mayo 2026 aproximadamente. Bueno, pues de momento un poquito más que comentar. Seguimos a la espera de tener un poquito más de información, y con un poquito más de información me refiero a superar los máximos de la vela tipo maestra, vela maestra de los máximos de los 17,24. Ahí tendríamos una señal importante en favor de las compras, y mientras esto no suceda, insistimos, pues seguimos un entorno de poca novedad o valor añadido en lo que al corto plazo se refiere por parte de Puig.
Redella cotizando en los 15,59, en términos semanales un avance del más 1,30%, máximos y mínimos crecientes de nuevo por otra semana consecutiva, que va reduciendo gradualmente los niveles de volatilidad. El momento va mejorando, insistimos, una mejoría importante en el corto plazo por parte de Redella. De hecho, podría ser unos activos que mejor se está comportando o más está creciendo en el corto plazo dentro de la composición del propio índice IBEX 35, de hecho superando la directriz bajista que parte desde los máximos de marzo de 2025. Hablamos por tanto de una directriz primaria o de largo plazo y de este modo entendemos que lo más probable es que a corto plazo logre alcanzar directamente la viabilidad de esta resistencia de los 15,88 y de los 15,79, referencias que desde los niveles actuales se encuentran con un potencial alcista del más 1,86 y del más 1,28%. No debería extrañarnos que la próxima semana ataque esos niveles y que pueda incluso superarlos, y es que un cierre semanal por encima de esos 15,88 nos obligaría a actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los 16,77, lo cual activaría automáticamente potenciales alcistas en el caso del activo bajo estudio, concretamente como podemos apreciar del más 5,6% desde el punto de ruptura, desde los 15,88 euros por acción. La petrolera Repsol, semana muy importante, semana de impacto la que está registrando, actualmente cotizando a los 24,39, en términos semanales un avance del más 5,49% y lo pueden ver en pantalla de manera muy clara, y es que estamos atacando directamente, incluso actualmente superando resistencias anteriores, los 24,28 y los 23,60 euros por acción. Muy atentos, lo veníamos comentando en recientes informes semanales, y es que un cierre semanal por encima de los 24,28 reactivaría en tiempo y forma el proceso fuertemente alcista de fondo. Por tanto, estaría cumpliendo con su escenario principal, que no es otro que la reactivación del mantenimiento de su estructura de máximos y de mínimos crecientes, tal y como denota la fuerte pendiente positiva de su media móvil simple de 30 semanas. Pero es que además tendría implicaciones fuertemente alcistas, porque estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente podría devolver a la cotización de Repsol a los 31,85 como mínimo, es decir, presentaría un potencial mínimo de ascenso teórico del 31,18%, ello aderezado por una gradual reducción en los niveles de volatilidad y un inminente corte ascendente por parte del MACD semanal. Así que análisis chartista y técnico orientados para volver a asistir a una reactivación en lo que al caso de Repsol se refiere. Avanzamos con SACIR, que cotiza en los 4,686. En términos semanales hablamos de un recorte del menos 1,01% en estos momentos, máximos y mínimos decrecientes, pero la volatilidad tampoco se dispara, el MACD tampoco está en tendencia bajista, está en proceso de consolidación, lecturas de divergencia sobre compra. Por tanto, entendemos que cualquier tipo de corrección, descanso, ya sea en tiempo o en forma, lejos de considerarlo como algo negativo, todo lo contrario, lo veríamos como un movimiento muy saludable para mantenimiento y posible extensión a medio y largo plazo de su estructura fuertemente alcista. Por tanto, pues una consolidación totalmente natural que de momento no supone ningún tipo de riesgo importante para su estructura, al menos de momento. Banco Santander cotizando los 11,826, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 2,57%. Una semana que, como podemos apreciar, con máximos y mínimos decrecientes, aunque por encima de este soporte creciente más inmediato, los 11,718. La volatilidad está aumentando gradualmente, el MACD semanal se estanca. Pues vamos a ir viendo porque las señales de techo de corto plazo parece que van en aumento, pero de momento no son especialmente preocupantes ni muchísimo menos. De hecho, el gráfico de precios permanece por encima de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2026. Corrección, por tanto, vigente, pero al menos de momento totalmente acotada. Solaria, recortes actualmente en términos semanales del menos 4,43%, cotizando actualmente en torno a los 17,925 y registrando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. La volatilidad está aumentando de manera importante, el momento negativo está aumentando de manera también importante y muy probablemente también tengamos incrementos en los niveles de contratación.
De hecho, de este modo estamos viendo como por tanto amenaza la perforación de este soporte anteriores techos a los soportes de los 18,945 y de los 18,25, haría que, tal y como veníamos comentando en anteriores informes semanales, recordamos esa aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. Un cierre semanal hoy viernes 17 de julio por debajo de esos 18,25 habilitaría para atacar siguientes soportes, concretamente los mínimos de la vela martillo ubicados en los 16,475. Goteo bajista que no cesa y que, lejos de incluso frenarse, va a la no tracción. Situación, insisto, que de momento es proporcional en tiempo y forma a lo que hemos subido en el largo plazo desde los mínimos de abril de 2025, pero que a corto plazo, reitero, pues es situación crítica, puesto que perforamos soportes importantes y apuntamos a atacar en próximas semanas nuevos soportes. Telefónica cotizando los 3,649, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 3,49%, máximos y mínimos ascendentes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pero de momento tampoco tiene un impacto especialmente significativo. Y es que el MACD semanal no activa cortes ascendentes, la volatilidad, pese a que se estanca, sigue en niveles elevados y el precio, lo más importante, no olvidemos que sigue por debajo de la directriz bajista de corto plazo y activo recientemente esta cuña de implicaciones bajistas. Así que de momento rebote que, si bien es positivo, insisto, no cambia de momento la situación complicada que presenta a corto plazo el activo bajo estudio. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 3,228, en términos semanales un recorte del menos 1,28%, vela interior, inside bar, vela tipo peonza, semana totalmente de transición, no vemos ningún tipo de modificación o alteración significativa ni en términos chartistas ni en términos técnicos o de lectura de indicadores, una tendencia fuertemente alcista, por tanto debemos seguir considerando que lo más probable, mientras el precio no nos demostró lo contrario, es registrar nuevos máximos anuales, concretamente por encima de los 3,284 euros por acción, que precisamente esta semana han actuado como techo o como resistencia. Mantenemos una actitud constructiva, reitero, hasta que el precio nos diga lo contrario. Hasta aquí terminamos el repaso tanto del IBEX 35 como de todas y cada una de sus compañías que forman parte a día de hoy, viernes 17 de julio 2026, del principal indicador bursátil del mercado español. Como siempre, espero haberles aportado valor añadido y recuerden que nos vemos en próximos análisis de mercado. Por supuesto, que pasen un gran fin de semana. Saludos.